pero él evidentemente es un modelo de friki total. Boris Johnson, ¿no? Boris Johnson, sí, es un personaje increíble. Bueno, la vida privada es increíble. Además, es hombre que gusta en airear sus manos con las damas. En fin, quiero decir que son cosas un poco, desde luego en España no se pueden hacer, ¿no? En España, y no se deben hacer, ¿eh? Entonces, y luego, otro personaje que entra dentro de esta categoría, bueno, en Italia hemos tenido al ministro, al impagable, el ministro Salvini, ¿no? Ese que... Joaquín, ¿en cuántos meses tenemos la próxima presentación de tu libro? Eso dependerá de la editora. ¿Pero cuánto te queda? Bueno, una mitad todavía. Poco a poco, vamos poco a poco. En un año. Menos. No, antes. Para el otoño, sí. Quiero hacer un elogio a Ángel, que es un tipo bárbaro, ¿no? Es el factotum de aquí, porque aquí tiene Ángel y tiene dos secretarias, Charo y Sol, que si el Real Madrid hubiera tenido un equipo ayer, no hubiera sido la vergüenza de que los del City nos derrotaran de esa forma, querido Arturo. A Arturo le gusta todavía Florentino. Yo Florentino lo veo entre los del Apocalipsis. Bueno, es verdad que ha ganado 4 Champions, pero lo veo entre los 4, desde que echó a Ronaldo. Perdón, los hombres estamos un poco locos con el tema del fútbol. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? Estamos con Joaquín Antuña, presidente y fundador de Paz y Cooperación. Pero en este caso nos presenta un libro que se titula Pedro I el Divino de Pozuelo y otras crónicas. ¿Qué nos presenta en este libro, señor Antuña? Bueno, es un vistazo, se echa un vistazo, una panorámica de la España actual, hecha con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto, pero al mismo tiempo es una sátira, porque yo creo que los intelectuales tenemos que ser siempre críticos con el poder, evidentemente sin llegar a agravios, ¿no? Tengo que decir que para mí presentar un libro en el Centro Riojano es algo maravilloso. Ya llevo 6 libros y todos de crónicas, pero yo tengo que decir que, guardando las distancias, yo soy un caso como Camilleri, porque yo siempre había escrito, pero no me había entrado esta vocación, digamos, de periodista, de escribir libros, hasta muy avanzada edad, y ahora que estoy en la edad del coronavirus, es el momento en que tengo pues más facultades, escribo más crónicas. Hoy, por ejemplo, para que los lectores vean que no son solamente obras militantes o de juicio a la situación actual, el artículo de hoy es un coro de niños y se refiere a un acto que se celebró en el Hospital Escuela del Niño Jesús con motivo del 54 aniversario de esta entidad que fue fundada nada menos que en 1877. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos, tenemos unas campañas escolares que hacemos y fue un acto precioso con un coro de niños de Morazarzal, donde estas cosas que ocurren en los pueblos, hay un director, guitarra al ristre, que tiene un coro maravilloso. Quiero decir que nuestra actividad como Fundación Paz y Cooperación es la educación a la paz, la educación a la mundialidad, pero yo soy un poco como la diosa Juno, soy bifronte. Por un lado, hacemos nuestras campañas, que consiste en buscar valores compartidos en todo el mundo, y eso lo hacemos a través de campañas con Naciones Unidas. Este año lo hacemos con la Organización para la Seguridad y la Educación y la cooperación y la seguridad en Europa, y el año pasado lo hemos hecho contra
la organización que se ocupa de los ensayos nucleares, en fin, hemos recorrido todas las organizaciones internacionales, la FAO, la Organización del Trabajo, el ACNUR de refugiados, y hemos hecho campañas para sensibilizar a la opinión pública sobre estos temas. Pero yo personalmente soy una persona que soy un reportero intrépido. Para los que tienen más años, soy una especie de reporter tribulete. Entonces, el reporter tribulete que en todas partes se mete al servicio de Galicia Digital, don Xulio, en fin, todos estos personajes de Lugo que son entrañables, porque son como un casino decimonónico donde tienen una gran preparación todos. Entonces escribo pues sobre todo lo humano y lo divino, y lo hago en el estilo nuevo del periodismo, ese estilo que en España hacen Elvira Lindo, hace Boris Izaguirre y hacen otros columnistas que mezclan la vida de cada uno, lo que te ocurre, porque a todas estas yo escribo en el metro, en el autobús, en la cama, donde sea, tengo mi BlackBerry y hago comentarios. Y entonces se comenta un tema, pero también todo lo que está pasando. Por ejemplo, en estos días de este espagueti o pizza virus, digo esto porque en los países donde es más fiero el león es Italia del norte y es China, de donde Marco Polo trajo la pasta, ¿no? O sea que pues entré en la farmacia y había una señora casi llorando porque no le podían dar una mascarilla. Y había una lista de espera increíble, no había gente. O sea, quiero decir que pues tú narras estas cosas y al mismo tiempo te enfrentas a un hecho de gobierno. Por ejemplo, no he escrito todavía, pero ayer los triunfadores, queridos amigos, fueron Guardiola y el señor Torra. Es decir, mientras Guardiola nos hizo a los madridistas polvo al final de ese partido, y el señor Torra, bueno, con ese paseo que se pegó por la Moncloa y con esas declaraciones y con ese tremendismo, son esa España de Valle Inclán, España de Valle Inclán, la España del ruido ibérico. Es una España que todavía existe. Y entonces yo hago mis crónicas hablando de todos los temas. ¿Y por qué Pedro I? Porque habrá muchos de ustedes votantes del líder socialista, pero ¿por qué asciende a ser Pedro I y por qué de Pozuelo? Tengo que explicarlo. Todo queda y además cae en prosa, ¿no? Cae en prosa. Es que cuando fue elegido hizo un posado histórico en el Congreso. Un posado, ¿no? Y en ese momento yo le vi la corona. Digo, este señor tiene que tener una corona. Entonces había que saber qué dinastía le dábamos, ¿no? Un amigo asturiano, que es del cuerpo de nobleza, sugirió Pozuelo. Dice, es de Pozuelo, y además queda muy bien, porque si una vez hay un viaje entre los Windsor y los Pozuelo, pues queda estupendo. Entonces, bueno, se ve un poco este personaje grandilocuente, que es un hombre que quiere llegar al 2030, además tiene el don de una verdad mutable, ¿no? Es decir, que es maravilloso, porque un día dice una cosa, al siguiente otra y más allá otra. Y yo estoy convencido que la cuestión catalana lo que pretende es engañar a los catalanes. O sea, yo no creo que él quiera perpetrar algún delito contra España. Yo eso no lo creo. Por cierto, estando en el centro riojano, sería maravilloso que estos caldos vuestros fueran la mejor cura para el coronavirus. Eso podría ser estupendo. Bueno, quiero decir que de ahí surgen, y luego me he inventado, por ejemplo, conversaciones fantásticas con su mujer, con Begoña, incluso también con el jefe de gabinete que ahora está haciendo el don Iván, también con el señor de la Navata, porque claro, son los señores de la Navata, es decir, hay que darles también su
racioncita de nobleza. Entonces, con eso se hace un sainete que yo creo que es divertido, se comentan temas de actualidad, pero hablamos de todo lo divino y humano. Y últimamente, además, mis amistades me piden hacerles un retrato, pero un retrato tipo artículo. Y eso es algo pues, en que me he especializado y lo hago con mucho gusto. Y en el día de hoy, además, una gran pintora que se llama Irene Iribarren, con la que me une una vieja amistad de más de 30 años, ella es una retratista extraordinaria. Es la retratista de los papas, es la retratista de don Felipe para el Ministerio de Defensa, y ha hecho un cuadro que yo como asturiano, pero fijaros amigos, yo asturiano, pero estoy trabajando con los riojanos y soy feliz. Estoy trabajando con los gallegos. Es decir, trabajar con los riojanos es bonito, pero para un asturiano trabajar con los gallegos es un delito de lesa patria. Entonces quiero decir que el destino a veces te lleva por meandros, por senderos raros. Entonces ella ha hecho este cuadro donde se ve la zona esta de Avilés, se ven esas nubes tan bonitas que son como las nubes del pintor inglés Constable, que es muy nuboso, y luego el Cabo Peñas, que es una señal de identidad de la zona de Avilés, que ha sido hasta su industrialización, fue una zona agrícola y ganadera, que ahora, bueno, ahora están todos con los tractores en la calle, están intentando que la tierra sea más rentable, tener menos cargas sociales, y luego su batalla con los distribuidores, por ejemplo, pero hay que tener en cuenta que las grandes superficies y los supermercados hay 400.000 personas trabajando. Esto es como cuando se habla de que los bancos tengan beneficios, ojalá tengan beneficios, porque hay muchos españoles que están trabajando allí, mucha gente. O sea, no consiste en creer que con unos impuestos enormes, en una época donde el dinero se va de un sitio a otro, se arreglan las cosas. Yo comprendo que son temas muy difíciles, pero yo intento sacarles el humor, pero siempre, como decía el gran Felipe estoy hablando de Felipe el del PSOE, sin acritud. Es decir, no es, si no, sería imposible, si fuera una obra que afrontara al presidente, pues no sería presente que en un sitio tan prestigioso como el Centro Riojano se pudiera hacer. No, es una cosa, pero yo creo que sin llegar a la virulencia de un Beppe Grillo en Italia, de un Dario Fo, que fue un gran maestro de la sátira, creo que los políticos necesitan ese tipo de crítica de los ciudadanos. Yo creo que en el fondo les gusta. Bueno, y si no les gusta, señores políticos, tengan ustedes un poco paciencia, porque muchas veces ustedes nos toman el pelo, entonces estaría muy bien esto. Antuña, perdone, sí que es verdad que retrata a cada personaje, tanto de la política como al obrero, etcétera, etcétera. Hace una autocrítica. Y yo le estoy diciendo, bueno, estos libros que usted está presentando y ha presentado, yo le pondría, es el sexto, ¿no? Séptimo. Sí, es el sexto aquí, pero llevo mucho, vamos. En el próximo se podría hacer hasta una obra de teatro, con la sátira que tiene, con, digamos, los personajes que están, y evidentemente serían interesantes porque ya no hay, de verdad, sí que, pues esta crítica, de alguna manera, en esta sociedad española que así la había antes, y la tenemos con usted. Entonces, tipo Muñoz Seca, por ejemplo, ¿no? Tipo Muñoz Seca. Sí, el próximo está a medias y va a ser sobre Friquilandia, porque yo creo que estamos dominados por los frikis. Había un artículo de un periódico que evidentemente no es contra el régimen, que es El País, donde decía que había un gobierno de aficionados, es decir, gente muy motivada. Pasa un poco como en la época del señor Zapatero,
Claro, Zapatero hubiera sido un presidente de ONG maravilloso. Pero es difícil, por ejemplo, pasar de un movimiento de reivindicativo a ser tú el que postula las cosas, ¿no? Por ejemplo, toda la izquierda española y toda la gente, y en esto yo también he apuntado, hemos sido pro-saharauis. Pero lo que tú no puedes hacer es formar parte de un gobierno, ser el segundo a bordo, por ejemplo, creo que de Podemos, y recibir con toda pompa a los saharauis. Claro, ¿qué pasa? Los de Marruecos se enfadan y entonces nos mandarán más gente a la verja y a la valla y a todo eso. Quiero decir que son cosas que un tema es cuestiones de principio, digamos, y otra es en la política práctica. Por ejemplo, Argelia ha cancelado el viaje de la señora ministra, esta ministra tan original, es tan original, queridos amigos riojanos, que en vez de tener un programa, nos invita a todos a que demos ideas. Claro, esto es surrealismo absoluto, porque normalmente estamos acostumbrados, acaba de morir un gran español, que fue Morán, de Avilés, y Morán era un hombre asaeteado por los chistes, aquellos desgraciados que se ponían, pero tenía una preparación gigantesca, o sea, llevaba a España en la cabeza. En cambio, un señor que llega y dice que va a hacer propuestas, bueno, evidentemente es una forma original, y yo creo que todos estos personajes pues, van saliendo y luego Carmen Igualdad, pues evidentemente Sancho Ábalos, pues claro, y esto tiene un rigor cervantino, las Marjoret, porque el 8 de marzo, amigos, no va a ser la cabalgada esa de las Valquirias que está en el palacio, no, va a ser el super macho alfa rodeado de sus ninfas. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque sublime. Por cierto, es terrible que haya esos bárbaros que estén matando a la gente. Quiero decir, para mí son psicópatas. Pero claro, nuestra sociedad no tiene valores. Yo soy católico, gracias a Dios. Es decir, aquí en general los políticos no creen en nada, los ciudadanos no creen absolutamente en nada. Entonces, si no tienes valores, como tienen los cristianos, como tienen los musulmanes, como tienen los judíos, como tienen las religiones, digamos, o un sentido ético de la vida, es difícil, guiándote por los meros instintos, que frenar este tipo de cosas. Y luego, claro, hay un artículo de la Constitución, el 2, que hombres y mujeres son iguales, ¿no? Es decir, que estamos viviendo un momento muy interesante, sobre todo porque es un momento nuevo de la vida política española, en un contexto internacional dominado por los frikis. Porque Donald Trump, que por cierto la economía va muy bien, la bolsa estalla, sí, estalla hay mucho empleo. Fijaos que solamente un 3% de paro tienen. Así que es un Boris Johnson en Inglaterra. Bueno, Boris Johnson es un personaje, otro friki, ¿no? Es decir, estamos en un momento de este tipo de personajes. En Ucrania tienen a un cómico. En fin, es decir, que es un momento ciertamente interesante para politólogos y para todo. Yo creo que al común de los españoles lo que les interesa es llegar a fin de mes y que haya un cierto bienestar en las clases medias. Puede que en el momento, si hubiera una recesión económica, que no es de esperar, podría haber un descontento social, digamos. Pero mientras tanto yo veo que la gente está muy indiferente. Por ejemplo, los grandes temas, la eutanasia. Bueno, en nuestro país vecino Portugal ha sido tremendo. Desde el presidente, en fin, movimiento social, la gente saliendo, tal. Aquí ni la conferencia episcopal, que tienen mucho miedo que les pongan impuestos, y todos callados. Porque bueno, o sea, es un tema que no interesa. El tema de Cataluña y tal ha cansado a todos. Y ya, si viene el del City y nos derrota aquí en Madrid, nos humilla,
Quiere decir que ya ni eso, o sea, es una sociedad un poco cloroformizada. Por eso yo creo que no se debe perder el hábito del vino y de los buenos caldos. Y lo que hace esta casa de esas catas internacionales, y que sea maravilloso que se cate y se piensa. Yo creo que esto es este oficio de pensar y el oficio de ser feliz también lo es. O sea que para mí es un orgullo ser también acogido en el centro riojano, y la verdad que me estoy día a día sintiendo más riojano. Asturianos, yo sigo con vosotros, pero es que los riojanos y los gallegos me tratan mucho mejor, comprenderlo. Y por último, vamos a ver, tomándose una copa de vino, sentado en una silla, relajándose y leyendo este libro, ¿qué se puede encontrar y qué puede opinar o qué puede ser? Bueno, yo creo que cambiar el punto de vista en muchísimos temas, porque se trata de todo. Tenemos hasta un colaborador de Bernie Sanders, que es el profesor Sachs, que me manda sus artículos desde Nueva York, porque hay en Estados Unidos en este momento hay un gran movimiento en contra de Donald Trump, aunque tengo que decir que en Estados Unidos son muy anticomunismo y antisocialismo, tanto es así que no se puede emplear la palabra solidaridad. Yo tengo un premio que me dieron en Nueva York que era Global Compassion, y dije, bueno, ¿qué rayos es esto? Dice, no, es que nosotros lo de solidaridad suena a marxismo, suena a todo eso, ¿no? O sea, yo creo que hay reflexiones sobre muchos aspectos del hombre, de la mujer, de costumbres. Yo creo que toco todas las teclas, intentando ser pues un poco un hombre de renacimiento. Yo hablo 5 idiomas, pero tengo 5 culturas incorporadas. Entonces, claro, tengo mucha cultura italiana, francesa, alemana y tal. Y eso, pues hago muchas citas clásicas. Este año, por ejemplo, quien lea el libro verá el 250 años de Beethoven, verá el centenario del gran poeta, del gran escritor de los episodios nacionales, Galdós. En fin, ya digo, temas literarios, económicos, de la vida de todos los días, y con los temas estos de política. Yo creo que trazo una especie de fresco de la España actual, ¿no? Esta España de la corte hay 2 cortes, la corte de Felipe V, nuestro señor, y la otra corte, la de Ferraz, que es la corte de don Pedro I, el bienaventurado o el bendito, de Pozuelo. Además, hay que tener en cuenta que a él se le ha llamado siempre el Mandela de Pozuelo. Y luego es un político de altura, porque está siempre en el helicóptero, está siempre en el Falcon, ¿no? Y además esto es maravilloso, que un hombre que es verde pues sea el primer contaminador del país. Yo esto lo encuentro con mucho cariño, es decir, ¿cómo no voy a admirar a un político que se me dice verde, que adora a Greta la de Suecia, y al mismo tiempo, en vez de tomar el velero, porque él no tiene tiempo, tiene que desarreglar asuntos continuamente, pues en vez de eso se toma el avión y contamina, incluso estando cerca. Es maravilloso que para ir a Valladolid 59 minutos solo en el AVE se vaya con todo un avión señorial para llevarse a sus ministros a otro sitio. Es decir, que todo eso pues es una cosa tan, y por otra parte, con esa seriedad extraordinaria, ¿no?, de gran actor, ¿no? Y yo no sé si en el fondo es admiración, asombro, y eso me gusta compartirlo. Luego toco también mucho los temas estos de la mujer, los temas de la mujer, el tema ahora, por ejemplo, del 8 de marzo,
En fin, yo creo que son temas serios, abordados, no como hacen los amigos de Podemos, ni como hacen los de Vox. Yo creo que lo hago de una forma armoniosa. Yo personalmente creo que es muy importante que las parejas que se amaron sigan amándose. Estos espectáculos espantosos de quién comparte al niño, a la niña, ¿no? Esos odios terribles de los que aquellos, queridas amigas y amigos, un día fueron muy llenos de amor. Yo creo que tenemos que intentar hablar de la armonía. Yo creo que en ese campo, creo que las campañas debían ser como la del arcipreste de Ita, del buen amor. Agradecemos a Joaquín Antuña, que está aquí pues en el Centro Riojano pues, casi siempre, y sobre todo que presente el libro aquí en Rioja Digital. Estaremos en otro momento con él, seguro, y sobre todo muchas gracias por presentar el libro aquí en el Centro Riojano. Para mí es un gran honor. Es un gran honor, Juan Domingo, y tengo mucha estima al presidente, a José Antonio, que tiene mucho mérito porque está trabajando muchísimo, tiene un empleo de una multinacional medicina y al mismo tiempo tiene un programa que es estupendo, tiene mucha vida. Y luego, si no conocéis el Centro Riojano, tenéis que verlo. Es una sede maravillosa y además muy bien tenida. Y luego tiene gentes estupendas, como Ángel, como Charo, como Flor. O sea, tienen un equipo fantástico. Si el Madrid ayer hubiera tenido un equipo así, no nos hubieran ganado los canallas esos del City. Todavía falta otro partido, tampoco pasa nada. Sí que es cierto. Pues muchas gracias y bueno, también pueden venir a leer un libro y a tomarse un vino, que también en la casa se puede sentar y leerse un libro a gusto hasta el final. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Riojano de Madrid con la pintora que ha hecho el cuadro, a Joaquín Antuña. Ella es Irene Iribarren. Cuéntenos un poquito el tiempo que lleva pintándolo primero. Llevo pintando pues cerca de 50 años. Desde que hice la carrera, ingresé en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona y desde entonces pues ya he estado siempre pintando. ¿Siempre ha pintado autorretrato? No. Yo cuando empecé la primera parte de mi profesión, pues la dediqué al grabado, que lo tengo muchísimo grabado en la Biblioteca Nacional. Me hicieron una exposición de 100 grabados que están allí, que se conservan. Y entonces, durante esos 10 años así, que hice casi todo grabado, hacía algún retrato, porque yo sabía que me salían bien. Y lo tenía como una reserva para malos tiempos. Entonces, pues pasó el tiempo, ya dejé de grabar en esa manera tan intensa y entonces empecé a hacer grabados, porque es que me fui a Estados Unidos y allí me encargaron, la galería me encargó un retrato del gobernador de Texas y de la alcaldesa de Houston. Y claro, tuvieron un éxito que el gobernador me encargó el retrato del presidente Bush. Figúrate. Nada más y nada menos. Y estando yo allí, en Estados Unidos, me llamaron de aquí que volviese cuanto antes, porque es que querían hacer un retrato del rey para el Ministerio de Defensa. Entonces fue el primero del rey importante que le hice, porque el cuadro es grande y ahí está hace 20 y tantos años. Y luego la reina. Irene, ¿qué personajes destacados ha pintado? Un montón. Bueno, el príncipe de Arabia Saudí, el presidente Rajoy, Acebe. Yo en el Palacio de la Moncloa tengo 7 retratos. Y luego, y tengo al cardenal Monteiro de Castro, que le hice como nuncio para Roma, para el Colegio de Nuncios de Portugal, que era portugués. Y luego le hice otros cuantos, y el último de cardenal para el Palacio de la Cancillería de Roma, que eso es una joya de la humanidad. Y el cuadro, de verdad, me salió bordado.
bordado. Y luego también tengo al Papa Benedicto, un cuadro grandísimo que está en el Vaticano. ¿Y quién te diría más de civiles? Pues embajadores, he hecho un montón. A la embajadora de la Temaki, se llamaba, de Suecia, uno de estos países, o no sé si era Suecia, y también al embajador de Palestina, que llevo una ropa que es palestina, bordado palestino, y al embajador de Siria, bueno, al rey, a la reina, todo eso, claro. Y no sé qué decirte, pero es que son muchísimos. Y luego gente normal. No, pero la verdad es que es una pintora con prestigio, una pintora con prestigio. Porque le han gustado los cuadros, porque te aseguro que, por ejemplo, para el tema de los ministerios, hubo la suerte que en un momento dado había mucho atraso de retratos y tuvieron que hacerse unos cuantos. Y entonces del Ministerio de Cultura hubo gente que nos avisó a los pintores, a unos cuantos, hombres y mujeres, para que hiciéramos los retratos. Y entonces, pues yo, ahí de momento, pues se hicieron 4 o 5. Sí, y luego me llamó para las Cortes, ay, que no me voy a acordar. Pero no se preocupe, que me imagino que tendrá muchos artistas retratados y demás. No se preocupe. Irene, ¿por qué ha pintado en este caso a la presentación del libro de Pedro I, El Divino de Pozuelo y otras crónicas, que era Joaquín Antuña? ¿Por qué le ha hecho ese autorretrato en el día de hoy y en la presentación de su libro? Bueno, es que yo le estaba haciendo el retrato. Y entonces ha coincidido, y para presentarlo para el libro, que ya viene fenomenal. Pero es que hace años que Joaquín me está diciendo, me tienes que pintar. Y las cosas, pues ya sabes, a veces no arrancan, hasta que de pronto un día ha dicho, venga, empezamos. Y ha sido un personaje buenísimo, con una paciencia, con una confianza en mí, vamos, increíble. Él no sabía ni qué foto estaba utilizando, ni el tamaño exacto, ni nada de nada. ¿No estaba presente cuando le estaba pintando? No, lo he hecho solo con fotografías. Pues le puedo decir que precisamente que todavía no se ha descubierto el cuadro después de que se haga la presentación del libro. Yo ya lo he visto y está muy bien ese cuadro, muy bien pintado, y además se parece muchísimo, además y mejorado. Sí, yo creo que tiene el ímpetu ese que tiene Joaquín, esa presencia importante que llena, pues yo creo que se la he conseguido. Son matices especiales en los cuadros, porque no es copiar, no es coger una foto y decir, la repaso, le meto el colorcito y ya he hecho un cuadro. No, eso que es una foto copiada. Un cuadro es una interpretación de una foto, y ahí viene la dificultad, que tienes que ponerle un fondo, que tienes que inventarte 20 cosas, en fin. Sobre todo inspiración en ese momento, ¿no? También. Sí, a veces falla. Pero yo creo que con la experiencia y el tiempo eso no falla nunca. Sí, pero falla un ratillo solo, enseguida se recupera. Seguro que tiene todavía en su estudio muchos cuadros que no están descubiertos, ¿no? Ah, sí, precisamente sí. Estuve viendo el otro día precisamente unos grabados que yo digo, pero bueno, si son, mira, cuando estás haciendo una cosa muchas veces, te crees que no está bien y lo dejas allí. Y al cabo de un tiempo lo mira y dice, pero ¿cómo no me gustaba? Pues está bien. Y entonces por eso hay cuadros que se han quedado almacenados y luego los descubres. Eso le pasa al artista, ¿no? Que muchas veces lo ve muy bonitos y luego los ve todo lo contrario. Ya, bueno, por suerte casi siempre se suele ver mejor. Y si ve una cosa que está peor, pues coge y la corrige. ¿Y por qué? Se podría hacer una exposición aquí en el Centro Riojano de sus cuadros, ¿no? Digo yo, no sé. Ay, pues yo digo que también. O sea, habrá que decírselo al presidente, porque yo el cuadro... Mucho. O sea, que haríamos una exposición... Que no he
presentado, porque tengo una colección pequeña que lo hago por serie. Cuando es un tema especial, distinto, pues lo que hago es que hago por lo menos 6. Una serie de 6 para tener ya un poco visión de lo que el desarrollo de ese tema. Pues tengo unos que no se han presentado nunca. Y tengo otros, y tengo, bueno, pintura, grabado, dibujos, retratos. Pues habría que hacer una exposición aquí, digo yo. Yo le digo al presidente que estamos en cámara que a ver si nos concede eso y que con Antuña mucho más, ¿no? Sería interesante. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? Sería interesante, ¿no? Hombre, a mí me encantaría. Sería fenomenal. Pues muchas gracias, Irene Iribarren, pintora y sobre todo muy buena pintora, y con todos esos personajes, por haberla entrevistado en el Centro Riojano de aquí. Gracias a ti y al centro riojano, que han sido muy amables siempre conmigo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con el presidente, don José Antonio Rupérez Caño, en el Centro Riojano de Madrid, donde se ha presentado el libro Pedro I, el Divino de Pozuelo y otras crónicas, un libro escrito por Joaquín Antuña. ¿Qué le parece que haya presentado Joaquín Antuña y este libro aquí en el Centro Riojano? Muy buenas noches. Pues me ha parecido perfecto, porque no es la primera vez que Joaquín Antuña presenta sus libros aquí en el Centro Riojano de Madrid. De hecho, ya es la 6ª ocasión en la que presenta sus libros, y además con una periodicidad que normalmente en un año suele presentar uno al principio y otro a finales, en octubre o noviembre. Y la verdad es que Joaquín Antuña tiene una capacidad de creación enorme, y el libro que hoy ha presentado, pues al igual va un poco en la línea de los anteriores. Es un libro satírico, es un libro que busca la ironía, siempre trata acerca de los distintos aspectos que ocurren en la actualidad de la sociedad, en la actualidad de la política, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y uno de sus personajes pues que más suele recrear es a Pedro I, como lo ha denominado en esta ocasión, el Divino. Aunque también pues habla de Trump, habla también puede hablar del Papa, o habla de otra serie de políticos. Eso por una parte. También toca aspectos de deportes, o si tiene que hablar de religión, y todos estos artículos en los que se basa el libro son publicados diariamente en Galicia Digital. Es un medio digital que a la vez acaba distribuyéndolo pues a un gran número de personas aquí en Madrid y a nivel nacional, porque somos muchos los que nos levantamos cada día con los artículos de Joaquín Antuña. También ha intervenido, digamos, el embajador de España, Arturo Pérez Martínez, en donde le ha hecho una presentación del libro, donde, bueno, casi son, digamos, están unidos, ¿no? Siempre, sobre todo en sus presentaciones. ¿Qué le ha parecido que el embajador también haya estado en su libro de Joaquín Antuña? La verdad que tener siempre la presencia de don Arturo Pérez Martínez, embajador de España, pues es un auténtico honor. En esta ocasión ha sido el prologuista del libro, muy interesante, por cierto, y un embajador que ha vivido en varios países de todo el mundo, y claro, también pertenece a Paz y Cooperación, y por lo tanto es uno de los brazos derechos de Joaquín Antuña, y aquí lo tenemos presente también en las distintas presentaciones que realizamos de Paz y Cooperación y el Centro Riojano con Naciones Unidas, con todas las presentaciones de los embajadores que vienen a hablar de sus respectivos países. Así que hablar de Arturo Pérez es hablar de toda una institución, también miembro de la Academia de la Diplomacia, y esperemos tenerlo muchas tardes.
También ha sido una sorpresa porque sí que es verdad que se ha presentado un retrato del autor realizado por Irene Iribarren, en la cual, bueno, pues nos ha sorprendido a todos, sobre todo el retrato, porque se parecía mucho a él, ¿no? Es decir, esa sorpresa que estaba, digamos, al final, y que hayamos visto ese retrato o ese regalo que le han dado a don Joaquín Antuña, ¿qué le ha parecido? Nos hemos emocionado de la misma forma que Joaquín Antuña se ha emocionado cuando nos han llamado, pues, a la autora, a Iribarren, me han llamado a mí para destapar este lienzo y hablar de Irene Iribarren, pues es hablar de una de las pintoras más reconocidas que tenemos en España. Ha manejado diferentes géneros pictóricos a lo largo de toda su amplia carrera. Se ha formado en Bellas Artes, aunque luego sí que es cierto que se ha focalizado mucho en los retratos y en los autorretratos, y desde ha retratado a la familia real, ha retratado a distintos presidentes, por lo tanto es una pintora de mucho prestigio, y hoy el cuadro que ha presentado es un auténtico calco de Joaquín Antuña, y todo ha sido la sala Gonzalo, el salón se ha llenado, ha habido aplausos y ha sido uno de los momentos cumbre en la tarde-noche de hoy. Bueno, en la entrevista que yo le he hecho personalmente a Irene, la pintora, me había dicho distintos personajes, el Papa, los reyes de España, etcétera, etcétera. Pero también me estaba diciendo que la he preguntado en este caso, y la pintura que tiene ahí guardada, porque siempre tiene alguna que no se ha exhibido, y me dice, pues sí, tengo bastantes que todavía no han salido y que realmente pues no las ha visto nadie. Digo, sería interesante presentarlas en el Centro Riojano. Ahora que está aquí el presidente, ¿qué me dice si la presentamos una vez, su pintura, aquí en la casa, en el Centro Riojano de Madrid? Para nosotros será un auténtico honor que una pintora de la talla de Irene Iribarren presente su exposición en el Salón Gonzalo de Berceo, como suele ser habitual, y es un prestigio enorme para nuestra entidad, para el Centro Riojano y para La Rioja entera. Una persona que ha estado con máximos representantes del Gobierno de España, con la realeza, y por lo tanto tiene las puertas abiertas para venir a esta casa cuando ella lo desee. Bueno, yo la he visto tan sencilla, tan humana, tan persona, bueno, pues como es una pintora, suele ser. Y le digo aquí desde las cámaras que me gustaría que le hiciese a usted un retrato para que quede aquí constancia en el Centro Riojano. Yo se lo digo a las cámaras para que ella me lo recoja, porque me ha dicho, dice, yo te voy a ver por las redes y evidentemente quiero saber. Entonces le digo, Irene Iribarren, a ver si le podemos hacer un retrato al presidente. Y bueno, yo se lo he dicho por las cámaras, luego me lo tendrá que decir personalmente a mí o se lo tendrá que decir personalmente a él. ¿Qué le parece que le diga yo esto? Bueno, me pone en una situación un poco comprometida. Que sea, para mí será un auténtico honor que venga al Centro Riojano y que podamos ver sus pinturas expuestas en nuestras paredes, y que hagamos un evento con un gran impacto en prensa y en los mayores sectores de la sociedad madrileña. Así que eso es lo que le puedo decir al respecto. Y sobre Joaquín Antuña, que es, digamos, lo que se ha tratado aquí, sobre el libro y sobre su trayectoria, fundador de Paz y Cooperación, ¿seguirá aquí con su Paz y Cooperación en el Centro Riojano, señor Antuña? Sí, tenemos ya preparado el siguiente foro de Naciones Unidas dentro de unas fechas. Estamos en el tercer foro que ha dado comienzo en el mes de enero de este año, del 2020, y aquí hay Joaquín Antuña para rato, para seguir impulsando la actualidad política y de la sociedad a nivel internacional, que se conozca desde esta sede como es el Centro Riojano de Madrid, y ante todos los asistentes que quieran interesarse por esta temática pues tan interesante y que desde el Centro Riojano estamos apostando muy fuertemente.
Pues, señor presidente, no le digo más. Desde Rioja Digital Televisión por YouTube y en el Centro Riojano de Madrid, pues nos seguiremos viendo por este canal seguro. Es una retratista de gran prestigio y entre sus pinceladas está la familia real, el Papa, varios presidentes y personalidades muy reconocidas a nivel nacional e internacional. Estudió la carrera de Bellas Artes en Barcelona, en la Facultad de San Jorge. Esto ocurrió hace ya muchos años, del 62 al 67, pero ella ha abrazado muchas técnicas artísticas que combina en sus obras, como la pintura mural y el fresco, el grabado calcográfico, pero reconoce que tiene debilidad por los retratos y, aunque ha ganado muchos premios y algunas becas importantes, esta tarde está con nosotros para presentarnos la gran obra de Joaquín Antuña. Un aplauso para ellos. Tened cuidado porque Ángel lo ha puesto no sé cómo. Cabo Peñas, es la zona esta de Avilés, el Cabo Peñas y todo el celaje este asturiano que es muy característico. Yo creo que es una obra estupenda. Yo, con tal de que yo esté contento, no hay más para mí. Los que pintaban... Pensaba que me había ido, pues no me había ido, he salido porque han llamado por teléfono. Voy a ver si me lo firmo. Tiempo de poder ir a Madrid. Así que de retornos, de costes, mientras que el otro directamente pues de cuadrado. Que pensaba que me había ido, pues no me había ido, he salido porque han llamado por teléfono. Voy a ver si me lo firmo. tiempo de poder ir a Madrid. Así que y nos parece estupendo el título, la sátira, y estamos deseando leerlo. Haz una foto de... Hoy estamos a... por eso digo, ya te conozco, por eso, ya te conozco. Si tú le conoces un poco, ya sabes que luego se peina o se viste de una manera. No es fácil. Está especializada en todos los rostros de los embajadores. Sí, desde el Papa hasta todos los continentes. Tengo muchos. Muchos Espera que te embajadores. saque yo.